Bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Auditiva del Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, PERSE. Ya estamos en una edición más de la Biblioteca Auditiva. Mi nombre es Isis Estrada y está conmigo mi compañera Elba Ramos. El día de hoy tocaremos el tema de ciudades sostenibles. Es un tema que en lo personal me emociona y sé que a Elba también. Pero además, como PERSE entendemos que nos toca a todas y a todos conocer y aprender un poco más, ya que en gran parte nuestras acciones individuales y colectivas tienen un impacto directo y de igual manera nos toca hacer conciencia y actuar. Y por supuesto, para hablarnos del tema nos acompaña el día de hoy Néstor Acosta Caro del Castillo. Él es maestro en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Néstor actualmente se desempeña como director de la Asociación Civil Juárez Limpio y forma parte del Consejo Municipal de Ecología de Ciudad Juárez. Cuenta con una gran experiencia en temas de movilidad urbana, desarrollo sustentable, participación ciudadana, medio ambiente, espacios públicos y parques urbanos y también de infraestructura verde. Sin más preámbulo, les agradezco y les doy la bienvenida. Hola. Néstor, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Nos da mucha ilusión entrevistarte y como tenemos tantas preguntas, ya queremos empezar con la primera. Cuéntanos, ¿qué son las ciudades sostenibles? ¿Cómo y en dónde surge su importancia? Bueno, el concepto de ciudad sostenible es, digamos, entre comillas, relativamente nuevo, pero ya había como históricamente como ciertos conceptos sobre el desarrollo de las ciudades que buscaban generar ciudades que tuvieran menos impacto, ¿no?, sobre el entorno ambiental y, bueno, y reducir, ¿no?, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación, la generación de residuos, todo esto como que ya había como históricamente esa búsqueda. Y hay unos conceptos interesantes, ¿no?, anteriores. Uno de los más conocidos es el concepto de ecología industrial, ¿no?, donde el concepto de la ecología industrial, que ahora lo conocen o se relaciona mucho con el concepto de economía circular, ¿no? Entonces, la ecología industrial en su tiempo buscaba que todos los procesos industriales que se realizaran en alguna ciudad, los procesos incluso hasta de construcción, de obra y todo, tuvieran mucho menos impacto y que se aprovecharan todos los materiales, se reduciera el consumo energético y todo esto. Y esto les estoy hablando que pues de los 70s, de los 80s, ¿no?, empiezan esos conceptos. Pero yo creo que se empieza a consolidar todo el concepto de ciudades sostenibles ya cuando en el 87 se empieza a hablar del concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Esa abre la puerta a que el concepto de sostenibilidad se empiece a colocar en distintas áreas, ¿sí? Desde pues, las cuestiones económicas de la producción, de los recursos hídricos, etcétera, etcétera, hasta llegar a las ciudades, ¿no? Yo creo que ahí como que es el parteaguas en el 87, cuando este concepto se hace, digamos, popular, entre comillas. Ya se conocía desde antes, pero se empieza a divulgar. Ahí yo creo que es como el parteaguas y empieza a desarrollarse este concepto, ¿no?, de ciudades sostenibles. La importancia que tiene, bueno, la importancia que tiene es en torno a pues toda la materia ambiental, ¿sí? Y hay que entender algo, ¿no? El tema ambiental va muy relacionado a las personas, ¿sí? Entre mejor esté el medio ambiente, hay mejor calidad de vida de las personas, ¿no? Porque las personas somos parte del entorno ambiental. Entonces, de ahí parte de la importancia, ¿no? Cómo estas ciudades pueden mejorar su entorno ambiental y de manera, pues directa, mejorar la calidad de vida, ¿no?, de los ciudadanos. Y bueno, también pues el concepto de equidad intergeneracional, ¿no?, de desarrollo sostenible, que lo que busca es tener las mismas oportunidades nosotros, es nuestra generación, y que las futuras generaciones tengan también las mismas oportunidades que nosotros. O sea, entre generaciones, siempre que existe esa equidad y todos tengamos acceso al agua, a la buena calidad de vida, a la calidad de aire, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí se empieza a ver la complejidad, ¿no?, de este concepto de sostenibilidad de ciudades. Es decir, ciudades que
nos funcionen a nosotros, que satisfagan nuestras necesidades, pero también que las de las futuras generaciones satisfagan las necesidades de las futuras generaciones, ¿no? Eso es así como el concepto general y por eso es tan complejo de repente tratar de llegar a una ciudad sostenible. Es como una telaraña, ¿no? De conceptos interrelacionados y cosas relacionadas. Oye, Néstor, y bueno, justo como tú mencionas, hace poco, bueno, casi ya 35 años, que es un tema que se viene hablando un poco más, pero aquí, ¿qué podrías decirnos tú que hace falta en México y en específico en nuestro estado? Porque tenemos dinámicas muchas veces muy distintas, incluso en el desarrollo y planeación de las ciudades aquí en el norte del país. ¿Qué hace falta, según tu perspectiva, para que podamos adoptar medidas más encaminadas a fomentar simplemente el tema de la movilidad urbana? Y en tu perspectiva, ahora que hemos visto tal vez algunas propuestas de distintas maneras de transporte público y que seguimos planeando ciudades tal vez más enfocadas al vehículo, ¿crees tú que han habido avances o retrocesos en este sentido? Sí, mira, la movilidad urbana, como mencionas, es así como un eje súper importante de las ciudades sostenibles. Creo que muchas veces cuando se empieza a hablar de ciudades sostenibles, el eje que empiezas a hablar y tratar de mejorar es la movilidad urbana. Yo creo que incluso en algunas ciudades en España y todo esto, han empezado a cambiar las ciudades desde el eje de la movilidad, ¿no? Porque es como que, digamos, el sistema de circulación del cuerpo, ¿no? O sea, es fundamental para las ciudades. Y el problema de la movilidad es que muchas veces estamos muy relacionamos siempre el concepto de movilidad con automóvil, ¿sí? Siempre cuando te hablan movilidad, se te viene a la mente un auto, ¿no? Incluso, lo puedo decir, en algunos proyectos aquí en Juárez de movilidad, ya hace años atrás, hablaban de un proyecto de movilidad urbana y era pavimentar calles para los vehículos o hacer un periférico, ¿no? Entonces le llamaban el proyecto de movilidad urbana. Está muy errado, ¿no? El concepto de movilidad. Yo creo que en el tema de movilidad en el norte, en Chihuahua, siento que todavía estamos rezagados. Hay una influencia muy grande del sur de Estados Unidos, porque en el norte de Estados Unidos, en Nueva York, en ciudades más muy al norte de Estados Unidos, la movilidad sí es más, es de diferentes tipos, no descansa solamente en el automóvil, hay mucho transporte público, se utiliza mucho la bicicleta y demás, pero el sur de los Estados Unidos sí tiene como muy arraigado también el concepto de la movilidad con los autos. Entonces, el norte de México, te lo digo particularmente en Chihuahua, hemos querido replicar ese tipo de desarrollo, ¿no? Incluso si tú ves las ciudades al norte de Estados Unidos, hay mucho más edificios, son ciudades más altas, más densas, más pequeñas, más densas, y al sur de los Estados Unidos son más dispersas, más bajas, fragmentadas, ¿sí? Y de cierta forma, pues hemos replicado de mal manera también ese tipo de crecimiento en la ciudad y pues de manera indirecta o de manera directa, ese tipo de crecimiento fomenta el uso del automóvil, ¿sí? Y yo creo que sí estamos un poco lejos, nos hemos quedado atrás en materia de movilidad porque nos hemos enfocado mucho al desarrollo bueno, a la dispersión de la ciudad, que lo que hace es impulsar el uso del automóvil, ¿sí? Y por muchos años la inversión era hacia el automóvil, ¿no? Incluso hay estudios hay un estudio que se llama Invertir para Movernos, donde ve la inversión que se hace en materia de movilidad de las ciudades y casi, al menos en Chihuahua y en Ciudad Juárez, la inversión era en movilidad, pero para el auto, no enfocado al peatón, no enfocado al ciclista. Entonces, yo creo que estamos atrasados en eso, sí, creo que lo que se ha implementado, que se ha tratado de implementar, por ejemplo, en Chihuahua el BRT, en Juárez el BRT, las ciclovías, creo que son acciones, digamos, encaminadas hacia la movilidad sostenible, perdón, pero nos estamos viendo lentos, ¿no? Yo lo podría decir así, son acciones que nos estamos viendo lentos, que todavía estamos en el discurso de que si es bien, que si está mal, cuando la tendencia debería ser hacia eso, ¿no? Y aquí es bien importante porque es también un compromiso, debería ser un compromiso
tanto de gobierno, pero también tiene que ser un compromiso social, ¿sí? O sea, sí tenemos que, como sociedad, cambiar ese paradigma, porque sí todavía hay personas que, o muchas personas que defienden, ¿no?, el uso del automóvil, pero también tiene que ser un compromiso social, ¿no?, de nosotros, de decir, bueno, voy a tratar de disminuir el uso del automóvil y utilizar alternativas. Pero para eso pues deben de existir la oferta, ¿no? O sea, si tengo las ganas y no hay transporte público, pues también está difícil. Pero sí lo veo muy lento. Yo creo que se debe incrementar significativamente la inversión en materia de movilidad en las ciudades. O sea, sí se debe de invertir y se debe hacer de una manera, híjole, pues no me gustaría decirlo así como más agresiva, pero pues más intensa, ¿no? Empezar a cambiar y empezar a mejorar las banquetas y la conectividad y el ver, bueno, el transporte colectivo y empezar a fomentar el uso de este tipo de movilidad y disminuir el uso de la movilidad del automóvil, porque pues es uno de los principales factores bueno, de los gases de efecto invernadero en las ciudades y aparte, bueno, tiene otros impactos, ¿no?, sobre la calidad de vida en las personas. Néstor, tú eres gran conocedor de la movilidad urbana, espacios públicos, parques urbanos. ¿Cómo se relacionan todos estos aspectos con la calidad de vida de las personas? Cuéntenos también temas como la seguridad, el tiempo de recreación, otros aspectos que están relacionados justo con lo que nos platicas, que las personas tengan movilidad física fuera del automóvil. Sí, un tema bien importante es que, por ejemplo, la movilidad urbana mejora, ¿no?, el acceso a bienes y servicios, tienes mayor acceso. Si hay una buena movilidad en la ciudad, uno puede acceder incluso a comprar cosas, ir a un restaurante, ir a una tienda, a comprar cosas, y hay buena movilidad caminando, digamos, de distintas formas, ¿no? Puedes acceder a bienes y también a servicios. Sí, eso es bien importante. Pero también algún aspecto bien importante de la movilidad es que muchas veces a lo mejor no nos movemos para adquirir algo, para consumir, a lo mejor nos movemos para ir a ver un amigo, para ir a ver un familiar. Sí, y eso es una parte muy importante, ¿no? Como la parte de la recreación. Entonces, la movilidad urbana mejora esos aspectos. Trabajar bien en la movilidad urbana, hacer buenos proyectos de movilidad urbana, va a mejorar el acceso a bienes, servicios y a las personas, ¿no? Acceder a personas, a las escuelas, ¿no? Por ejemplo, un tema así bien importante, las escuelas. ¿Cuántos de nosotros no batallábamos, ¿no?, para ir a la prepa, para ir a la secundaria, que tomar 2 camiones y que ya se incrementa el costo, ¿no? 2 camiones, 2 de ida y 2 de vuelta, el tiempo de recorrido, bueno, y los riesgos, ¿no?, de seguridad en los autobuses, que no están debidamente, no tienen una gestión, ¿no?, como tal, sino que están así como muy artesanales la operación. Entonces, ¿cuántos nosotros no sufrimos eso, ¿no?, o nos tocó vivir eso? Entonces, ese es un servicio de educación. Y muchas personas pues empiezan a dejar de ir por esto, ¿no? O ir a la universidad porque está muy lejos, no tengo dinero, me cuesta el transporte, pierdo 2 horas, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocaba, cuando trabajaba e iba a la universidad, era complicadísimo salir del trabajo y llegar a la universidad. Era como 1 hora y media, ¿no? Casi si venía en camión o algo así, era tremendo. No tenía esa movilidad, ¿no?, que me permitiera tener acceso a la universidad de una manera sencilla. Entonces, por eso es bien importante. Si se mejora la movilidad, podemos mejorar, bueno, el acceso a la salud pública, el acceso a la educación, y a la recreación, ¿no? Una parte fundamental de esto, como lo mencionas, es el espacio público. Sí, el espacio público, pues lo que hace es conectar también entre espacios, entre mi casa y la escuela, pues como llego es el espacio público. Y bueno, el espacio público, deberíamos dejar de pensar el espacio público como un espacio vacío, una banqueta sin nada, ¿no? Si en el espacio público tiene que ser un espacio con vida, tiene que haber, no sé, cafés, tiene que haber cerca, ¿no?, del espacio, tiene que haber sombra, tiene que haber bancas, incluso
puedo quedarme a platicar en el espacio público, en una banqueta. No tiene nada de malo yo encontrarme con alguien y poder platicar ahí las horas, ¿no? Una hora, o estar platicando ahí con alguien, o simplemente salir y contemplar, ¿no? Sentarme en una banca, en una banqueta, y estar ahí tomándome un refresco, tomándome un café y contemplando. Eso es bien importante, ¿no? El espacio público sirve, ¿no? Como para conectar, ¿sí? Y por eso forma parte, ¿no? De este sistema de movilidad, el espacio público. Y bueno, los parques, ¿no? También los parques urbanos, híjole, son, digamos, un elemento fundamental, yo lo creo, para las ciudades, ¿no? Para las ciudades y para la calidad de vida. Yo creo que los parques urbanos traen muchos beneficios. Por ejemplo, uno así, ahorita que estamos hablando de movilidad, son elementos fundamentales para mejorar la movilidad, ¿sí? Muchas veces no vemos el parque como algo que mejore la movilidad, pero si vamos a ciudades un poco más compactas, más organizadas, con mayor peatonalización, te vas a encontrar muchas plazas, ¿no? Dentro de vas caminando, no sé, yo en San Luis, cuando vivía de San Luis, me iba caminando al centro, una banqueta de casi de 6 metros de ancho con arbolado, y dentro de ese camino había parques. Sí, había parques y de repente llegabas al parque o te quedabas de ver en un parque o incluso tomabas el autobús en el parque. Entonces se vuelve como ese elemento, ¿no? Fundamental. Incluso llegabas a tu bicicleta y había estacionamiento de bicicletas ahí en el parque, ¿no? Y ahí la dejabas y ya te ibas ahí un café a la vuelta y demás, ¿no? Entonces se vuelven como estos nodos, ¿no? Para la movilidad urbana en materia, digo, los parques en materia de movilidad, pero los parques también en materia de calidad de vida, bueno, híjole, la parte recreativa, ¿no? Muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en Juárez, que hay mucha falta de espacio público, de parques, y yo creo que en muchas ciudades pasa esto, que de repente nuestra recreación es ir a un centro comercial o a ir a un cine, que está bien, pero no todas las personas tienen acceso para ir a gastar en un centro comercial, en un cine o ir a un partido de fútbol, que ya cuando vas con 5 personas o con tus hijos, pues ya se incrementa el costo, ¿no? Entonces el espacio público, los parques vienen siendo como estos espacios de equidad, ¿no? O sea, ahí todos lo pueden disfrutar y si a lo mejor venden ahí algo, pero yo no tengo suficiente dinero para comprarme algo ahí, bueno, yo me llevo mi lonche, ¿no? O mi refresco o mi café de mi casa y me siento en el espacio público y convivo, ¿no? Eso es, por ejemplo, la parte recreativa es fundamental. Ahora, los parques también sirven para hacer ejercicio, ¿no? Por ejemplo, este espacio para poder correr, para hacer ejercicio. Digo, los gimnasios son caros, ¿sí? Te cuestan, ¿no? Y les digo, acceder a estos espacios de manera gratuita, tenerlos disponibles y que tengan calidad, bueno, ahí también mejora, ¿no? La salud pública. Son espacios donde puedes desarrollar también eventos culturales, ¿no? Como por ejemplo, Arte en tu Parque, que era un modelo de llevar ciertos eventos culturales, como Arte en el Parque, que es un evento que se hace aquí en Ciudad Juárez, pero en espacios públicos y sin ningún costo, ¿no? Entonces llevan pues música, teatro, cualquier evento cultural, ¿no? Entonces los parques también pues, se puede realizar esas cosas. O sea, también fomentan la cultura los parques si están bien gestionados. Y luego, bueno, si nos vamos al tema ambiental, bueno, también trae muchos beneficios, ¿no? Por ejemplo, relacionado con las ciudades sostenibles, los parques pueden ser como estos sitios para reducir, por ejemplo, las temperaturas, sobre todo en ciudades como con mucha calor, ¿no? Como en Juárez o en Chihuahua, sirven como estas islas para reducir la temperatura y tú poderte refrescar. Entonces ya se vuelve una medida de mitigación o adaptación al cambio climático, ¿no? Un parque, porque hay temperaturas de 40 grados centígrados. Si no hay parques, bueno, y tú vas caminando, te puedes deshidratar, pues te afecta la salud. Pero si hay parques, pues te puedes poner ahí a descansar bajo un árbol. Aparte que los árboles generan esa función, ¿no? De refrescar el ambiente, muy parecido a los aires evaporativos, ¿sí? Genera esa función. Incluso hay estudios donde dice que un área verde puede refrescar el entorno a los 400 o 500 metros a la redonda. Hay algunos estudios, se tendría que hacer un estudio específico en Juárez o en Chihuahua, pues
sus condiciones climáticas y el tipo de vegetación, pero puede generar esa reducción de temperatura. Además, los parques sirven de hábitat para vida, para aves y demás, que luego también son controladores de plaga, también es así como que bien importante. Y luego, pues también ahora sirven mucho para captar e infiltrar el agua, ¿no? Que ahora que, por ejemplo, en Juárez, dependemos mucho del bolsón del Hueco, es agua subterránea, y lo que buscamos ahora, se están buscando estrategias para infiltrar el agua, ¿no? Para que no se evapore, para que no se pierda, sino aprovecharla. Anteriormente, si nos vamos otra vez al tema de ciudades sostenibles, antes las ciudades lo que querían era sacar el agua rápido. Vámonos, se está inundando y queremos sacarla de la ciudad. Ahora lo que queremos decir, no, no, no. No queremos que se inunde, pero queremos aprovecharla. Sí, queremos que se vuelva a infiltrar o aprovecharla para nuestros parques, para nuestras áreas verdes. Entonces, digo, estos tres elementos, movilidad urbana, espacio público y parques urbanos, son elementos fundamentales para una ciudad sostenible. Se tiene que invertir en esto. Ahora, o sea, yo creo que aquí se tiene que romper ese paradigma y que no sea visto como una fuga de dinero, ¿no? Sino que se tiene que hacer una inversión, ¿no? En eso. Quieras o no, si estamos emparejados a los objetivos de desarrollo sostenible, si firmamos tantas cosas, si estamos tan comprometidos, tenemos que invertir en eso. No hay de más, ¿sí? Oye, Néstor, y bueno, justo como lo mencionas, que no se sigan viendo como una fuga de dinero, podríamos seguir hablando de las problemáticas sobre el tema de los espacios públicos, que sin duda aquí, tanto en Chihuahua como en Juárez, es muy notoria precisamente por lo que mencionabas al inicio, ¿no? De que son ciudades más extensas, no tenemos esta tendencia de ser más compactas. Y en ese sentido, como mencionas tú, que muchas veces no se planea desde esa perspectiva porque se percibe como que tal vez no va a tener tal vez alguna retribución económica, van así una pregunta que te queríamos hacer por parte de Perse, que sabemos que tal vez pueda ser un poco controversial, pero que es un tema que debemos hablar, es ¿cómo crees tú que encaje este modelo o este concepto de ciudades sostenibles en un modelo capitalista? ¿Crees que es realmente compatible? Y de ser así, que si es, ¿cómo podría darse? Mira, existen muchas corrientes, ¿no? En materia de ciudades sostenibles, conceptos, incluso unos se cargan más a la izquierda, otros mucho a la derecha, hay algo de centro, pero yo creo que una ciudad sostenible no debe estar peleada, ¿no? Con el capitalismo. Yo creo que hay algunos que van a decir que sí, yo pienso que se puede llegar a generar un equilibrio, ¿no? Entre esto. Porque sí, eso sí lo puedo decir, ha estado desequilibrado totalmente, ¿no? Históricamente el desarrollo de las ciudades no ha contemplado o ha contemplado muy poco conceptos como la justicia ambiental, conceptos como la accesibilidad, la movilidad, etcétera, etcétera, se han dejado a un lado, ¿no? Por eso de repente cuando se habla de estas cosas, muchos se asustan, ¿no? Así como que, es de izquierda, es socialismo, etcétera, etcétera. Y no se tienen por qué asustar porque realmente estuvo cargado hacia un lado, ¿no? Completamente. Ahora, si nos vamos a un capitalismo, así muy, muy duro, pues hay que cobrar las externalidades, ¿no? O sea, si vamos a monetizar, ¿no? Todo, pues te voy a cobrar por emisiones de gases de efecto invernadero que generes por kilo de CO2, ¿no? Que en algunos países capitalistas lo hacen, ¿eh? A ver, tu industria generaste tanto CO2 y esto tienes que pagar, ¿no? Se te contabiliza, ¿no? O sea, eso también es capitalismo, ¿no? Entonces, por eso es interesante el tema, porque a lo mejor no estamos haciendo como un capitalismo bien, o estamos así como que ciertas cosas que me convienen si las meto el capitalismo y lo demás que me apoyen, ¿no? Y en materia de ciudades creo que no están peleados y creo que es una área de oportunidad para la innovación, ¿eh? O sea, hay algo bien interesante, la innovación, el desarrollo, y yo creo que incluso se habla mucho, ¿no? Y bueno, ya las ciudades tienen que, México tiene que pasar de ser un país de extracción de recursos y de mano de obra a ser un país de desarrollo, de tecnología. Pues ahí está una super oportunidad, ¿no? Tenemos una super oportunidad, porque meternos al tema de ciudades sostenibles va a requerir mucha innovación y eso se puede capitalizar, ¿sí? Meterte a trabajar con nuevos materiales, ¿sí? Que generan menos impacto,
pues va a requerir de innovación y eso se puede capitalizar de muchas formas. Y algunos ya lo están haciendo, se están adelantando algunos países, algunas empresas están adelantando en eso. Y yo creo que México todavía sí lo vemos así, como si fuera un gasto, ¿no? Cuando realmente es una inversión. Y esto pues lo estoy hablando mucho a productos, pero también en ciudades es lo mismo. Si tú inviertes en espacio público, si tú inviertes en movilidad, por ejemplo, compactar las ciudades, que de repente es visto así como que me sale más barato yo comprar un terreno muy lejos y construir, ¿sí? Pero si tú compactas las ciudades, vas a incrementar también la cuestión económica, ¿sí? Porque vas a acceder a bienes y servicios de manera más rápida. Hay un estudio bien interesante en León sobre el BRT. Sí, cuando se pone el BRT hay mucha, en todos lados, no nomás en Juárez ni en Chihuahua hay resistencia a eso, porque es romper un paradigma. Se pone el BRT, hay muchas protestas y demás, y hay algo muy interesante, los locales empiezan a decir que van a quebrar, algo que está pasando mucho en muchos lados, pero resulta que les fue mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya pasaban más gente por la zona de manera peatonal, ¿sí? ¿Qué pasa? Tú en un auto es difícil que veas un negocio así pequeño. En un auto tú pasas y tú vas a lo tuyo y estás concentrado en manejar. Cuando tú caminas empiezas a ver y observar más las cosas. Entonces ese fenómeno pasó en el BRT de León, cuando se incrementó. Y ahora todo lo que está como alrededor del BRT, pues es la renta más cara, vendes más, o sea, es un buen negocio estar en el entorno del BRT. Sí, eso es lo que generó. Entonces, yo creo que sí se puede llegar como que a esa armonía, ¿no? Entre el capitalismo y las ciudades sostenibles. Yo creo que sí se puede llegar a esa armonía, pero siempre hay que estar pues vigilando que se haga de manera correcta, ¿sí? Porque luego si hacen simulaciones, pues pasan cosas negativas, ¿no? Y luego todos estos conceptos pues pierden su valor, ¿no? Por todas estas cuestiones de simular que estás haciendo algo en pro del medio ambiente y no lo estás haciendo en verdad, lo estás haciendo más por quedar bien o por encajar ahí en la normatividad, y luego estos conceptos pues se queman, ¿no? Podríamos decir. Oye, Néstor, y un tema que no queremos dejar de pasar sin preguntarte, el rol que juegan estas constructoras, estas empresas de construcción, no puedes negar que juegan un papel muy importante. ¿Qué deberían de considerar cuando emprenden macroproyectos de construcción, tanto, bueno, en Chihuahua, si lo puedes especificar en Chihuahua, pero si lo quieres hacer a nivel nacional? En general, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Hemos ido por buen camino o tenemos grandes retos? Yo creo que hay grandes retos en materia del desarrollo, ¿no? En todo este tema de la construcción y demás, yo creo que sí hay grandes retos. Creo que para mí han dejado las personas que tienen o las constructoras que tienen la oportunidad de marcar cambios, de innovar, de ser punta de lanza en esto, están dejando pasar esta oportunidad. O sea, lo están dejando. Pueden ser punta de lanza porque no se está haciendo en México, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el reto, ¿no? Cómo enamorar a los constructores, a los desarrolladores de este tema. Hemos dejado, seguimos haciendo las cosas como ha sido tradicionalmente. No sé si es porque no les dé miedo apostar a esto, no sé, la verdad, pero pues hay que apostar. Les digo, hay muchos ejemplos a nivel mundial de cómo han apostado a estos modelos de ciudades sostenibles, de fraccionamientos, de desarrollos, de avenidas, y han funcionado, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Si eres un empresario, pues tienes que ser emprendedor, ¿no? Si tienes una empresa, pues ahí está el emprendimiento. Y bueno, el tema de la innovación es fundamental. Si quieres tú posicionarte, pues ahí está la gran oportunidad, meterte en estos conceptos de ciudades sostenibles, de construcción sostenible, desarrollo sostenible, vivienda sostenible. Digo, hay gran oportunidad. Y yo creo que para algunos elementos básicos, ¿no? Para que se deben de considerar al momento de empezar a desarrollar,
yo creo que es primero trabajar a nivel persona, ¿no? Pensar en las personas, no pensar en el auto, no pensar en las personas. Y vas a empezar a desarrollar cómo conectas ese desarrollo a las personas, ¿no? A la gente que va caminando, o sea, pensar desde ahí, ¿no? Cómo una persona va a poder disfrutar de su entorno, ¿sí? Es fundamental. Por ejemplo, aquí en muchas ciudades, bueno, aquí en el norte, por el tema de esta violencia, empezamos a hacer estos fraccionamientos amurallados, ¿no? O sea, donde pierde conectividad y pierde integración a la ciudad. Y eso se va a empezar a ver reflejado también en el desarrollo de las personas. Es muy diferente crecer en un lugar abierto, donde tú agarras la bicicleta y te podías ir por toda la calle hasta el centro y regresar, a nomás estar en un lugar cerrado, ¿no? Entiendo que tiene que ver mucho con la cuestión de seguridad, que también, pues eso es cierta responsabilidad ahí de gobierno y demás, pero incluso apropiarse del espacio público, salir en las calles, también disminuye la inseguridad. Eso es un fenómeno muy interesante. Incluso Jordi Borja alguna vez lo dijo en un documento. Jordi Borja pues, es un urbanista español y vino a Juárez y dijo que uno de los principales errores, incluso lo dijo de los ciudadanos, ¿no? Fue que en el tema, cuando fue la violencia, nos escondimos, no salimos, no dijimos, las calles son nuestras, vamos a estar en las calles, pero eso también viene porque pues, falta infraestructura de espacio público y demás. Entonces yo creo que el espacio público, la calidad del espacio público, pensar en las personas es fundamental para los nuevos desarrollos y sobre todo también considerar siempre el impacto ambiental que puedas generar. Eso es fundamental. Si vas a desarrollar en zonas donde son zonas naturales para la infiltración, no desarrollar ahí, ni modo, ahí no se desarrolla. Si apostaste tu dinero ahí, ni modo, pues de eso se trata el capitalismo, a veces pierdes, a veces ganas, ¿no? Es lo que de repente no entiendo. Si quieres ganar siempre, pues, no sé, pues hay que hacer otro modelo, ¿no? De desarrollo, pero de eso se trata el capitalismo, además también hay estudios y se sabe dónde se puede construir, dónde no es que no exista eso, ¿no? Y siempre irte de la mano, ¿no? Con el tema de impacto ambiental, buscar mucho esta idea de la conservación de los ecosistemas. Hay un tema, por ejemplo, en el norte de México, de repente vemos que el desierto como algo deshabitado, sin vida, acabo aquí construir y no pasa nada, cuando sí pasan cosas, cuando sí hay biodiversidad, ¿sí? La escala es distinta, no vamos a ver bosques con árboles no sé, de 25 metros de altura o 10, 15 metros. Vamos a ver bosques de arbustos, ¿no? Arbustitos y los vemos repletos y ahí hay vida, ¿no? Mucho más pequeña, pero hay. Entonces también se generan esos impactos al momento de desarrollar en zonas que no deberíamos. Entonces sí es importante siempre considerar el entorno ambiental y también todo el impacto, digo, esto ya es un poquito más complejo, pero todo el impacto que vas a generar durante toda la existencia, ¿no? De ese entorno. Por ejemplo, si tú construyes un periférico que dices, con este periférico van a circular tantos miles de autos a la semana, obvio estás fomentando el uso del automóvil, ese es uno, ¿sí? Y bueno, durante la vida útil de ese periférico, ¿cuántas emisiones de CO2 se van a generar, ¿no? Autos y autos y autos y autos que pasan. Entonces, eso es como ver todo el ciclo de vida del producto, también de ciclo de vida de la obra, del producto y demás. Las viviendas, por ejemplo, la vivienda ecológica o la vivienda sostenible, bioclimática, sobre todo en regiones como el norte, ¿no? Que es muy, muy caliente y a veces es muy frío. Si tú haces viviendas que no consideren estos aspectos, pues vas a consumir mucho gas para calentarla en tiempo de frío y mucha energía eléctrica para enfriarla en tiempo de verano. Sí, y eso también impacta en el tema ambiental. Haces vivienda que durante su vida útil va a consumir también muchos recursos y eso también impacta en la economía de las personas, ¿no? Entonces, este es otro elemento, ¿no? Yo creo que para los desarrolladores es algo bien importante que contemplen toda la bioarquitectura, ¿no? La arquitectura bioclimática, empezar a reconocer nuestro entorno y generar las soluciones a nuestro entorno. No buscar que a lo mejor porque está muy bonito el edificio allá en España y lo quiero replicar aquí, pues es totalmente diferente el contexto, ¿no? Entonces hay que empezar a considerar eso.
Néstor, la verdad es que ha sido un gusto tenerte aquí el día de hoy. Nos encantaría seguir hablando de esto. Vas mencionando cada cosa y voy planteándome más preguntas. Esperamos muy pronto tenerte también en otra edición de Biblioteca Auditiva para tocar tal vez algún tema en específico de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Estos espacios los buscamos que sean justo para eso, ¿no? Empezar a generar este diálogo y de ahí surgirán más temas en los que podamos adentrarnos un poquito más. Me quedo con todo este concepto de que nos toca a todas y a todos ver cuáles son nuestras acciones, cuáles son las consecuencias de las mismas y entender en la ciudad y en el clima en el que vivimos y adaptarnos como tal, no querer que el clima se adapte a nosotras o el medio ambiente. Entonces, yo te agradezco muchísimo, Elba, no sé si tengas algún otro comentario. Sí, yo la verdad es que me encantó todo lo que nos has dicho, sobre todo el que nos hagas reflexionar sobre el fomentar espacios públicos, ¿no? Nunca, no es común que hagamos esta reflexión y veamos que a lo mejor nuestra manera de vivir o sea de cierto nivel o que si está bien este estilo de vida que llevo tan sedentario puede ser, cómo juega la calidad de vida, la recreatividad, aspectos como el que tocas de hasta fomento a la cultura, mejorar la salud. Hay muchos aspectos con ciudades sostenibles que no estamos acostumbrados a hablar sobre esto. Creo que es el primer paso, tomar el tema y un poco así obligarnos a exigir más nosotros como ciudadanía, cambiar de paradigmas y también exigir al gobierno, pero también a nosotros mismos como sociedad, ¿no? Muchísimas gracias, Néstor, y pues espero también que nos aceptes otra entrevista para seguir hablando de estos temas. No, claro, pues muchas gracias por la invitación y claro, de repente los temas se extienden mucho porque las ciudades son complejas, ¿no? Sí. Son sistemas complejos y todo está conectado. Entonces, pero pues muchas gracias por la invitación y si podemos desarrollar algún tema muy, muy en específico de las ciudades, lo podemos platicar. Esperamos que sí, muy pronto. Y bueno, a todas las personas que estén viendo esta edición de Biblioteca Auditiva, les invitamos a que compartan esto. Incluso nos pueden enviar las preguntas que surjan a partir de este diálogo que tuvimos con Néstor. Y sin más, nos vemos en la próxima edición. Dale, bye.